Ahora sí, Dios le bendiga en esta mañana de día sábado. Ustedes, hermanos amados, la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes en esta mañana, dando gracias a nuestro Dios por su infinita bondad y su misericordia. El día de ayer concluimos el capítulo 4 de Hechos. Vamos ahora por el capítulo 5, donde vamos a recorrer algunos versículos por el tiempo, más que nada, este día de sábado. Así que vamos de lleno a la Escritura, en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Amén. Capítulo 5 de Hechos dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolos, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron a la sepultura, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bien, aquí, hermanos amados, si tomamos desde el capítulo 4, verso 32, hasta este verso del capítulo 5, verso 11, nos vamos a hacer un cuadro con respecto a la economía en la iglesia. Sí, sí, algo que ciertamente muchos eluden el hablar, muchos no aclaran las situaciones con respecto a los dineros o a lo que entra para el sustento y el mantenimiento de la iglesia. Tenemos en este cuadro la iglesia primitiva. Y aquí tenemos que prestar mucha atención. Aquellos que son, hermanos amados, adoradores del diezmo, a veces por ignorancia, amén, a veces con conocimiento. Pero aquí vamos a dilucidar muchas dudas con respecto a esto, con respecto al tema de los dineros. En el capítulo 4 dice que esta iglesia tenía todo en común. Nadie decía ser suyo propio lo que poseía. En ninguna parte de estos versículos habla que los discípulos, en el comienzo, enseñaron a la iglesia que tenían que diezmar. Amén. Pero sí aquí nos llama la atención que esto de ofrendar y de ver la necesidad de la iglesia nace del corazón de los creyentes. Y por eso que aquí el escritor dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, escuche bien, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad.
aquellos que tenían más de una propiedad y que nacía en el corazón de ellos. ¿Ves? Nacía en el corazón de ellos. Amén. Aquí no hay una obligación. ¿Mm? Traían, ¿cierto? Vendían las propiedades y traían el dinero. No como el tema del diezmo. El tema del diezmo, ¿cierto? En la antigüedad era de la cosecha, ¿verdad? Todas las primicias, los diezmos eran traídos, amén, al sacerdote. Y era el sacerdote el administrador de esas cosas. Él era el que ministraba. Al igual que en este tiempo, ¿verdad? En el primer tiempo de la iglesia, traían las propiedades, o sea, traían las ventas de las propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles, de acuerdo a la necesidad que había, ¿verdad? Se repartía con justicia. Amén. No había, por tanto, no había ningún necesitado, porque las necesidades estaban suplidas. Hoy día lo vemos con mucha falencia dentro de la iglesia. Hoy día hay viudas, hay personas que necesitan realmente y no son alcanzadas, amén, a través de la ofrenda. ¿Mm? Entonces, aquí si nos fijamos, no habla de la palabra diezmo, habla ciertamente de una ofrenda, algo de corazón. Ciertamente una persona que ha nacido de nuevo entiende esto. ¿Mm? Una persona que ha nacido de nuevo pierde, ¿cierto?, el amor al dinero, pierde el amor a estas cosas terrenales y se hace un administrador sabio de los bienes que podría tener o que de lo que Dios les entrega. Entonces, hermanos amados, en el principio se vendían las propiedades, pero vuelvo a decir, nacía del corazón de los creyentes. Pedro no le decía, oye, tiene que vender esa casa, tiene que... No, no, no. Aquí no dice nada de eso. Porque parte diciendo, escuche bien, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, o sea, eran uno, estaban ligados. De ahí parte la base de cómo nosotros ofrendamos hoy, si realmente estamos ligados unos con otros, si realmente podemos ver la necesidad real de la iglesia y que también los administradores, como dijo el apóstol Pablo, sean hallados fieles, o sea, los que reciben, ¿verdad?, estos dineros, puedan también administrarlo con fidelidad y con justicia. ¿Ah? Hoy día, lamentablemente, tenemos que decir que muchos se han enriquecido, y tal vez estoy tomando un tema muy neurálgico, pero quiero decirle que no lo estoy tomando para contender con nadie, sino para que podamos aclarar las dudas que nosotros podamos tener con respecto a la administración económica de la iglesia, porque hoy día vemos lamentablemente, escandalosamente, hombres que se han enriquecido, hombres que se han comprado vehículos último modelo, jet. Si bien es cierto, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, yo no estoy contra el que el ministro pueda vivir de la obra. No, estaría contra la escritura. ¿Mm? La escritura es clara, no pondrá bozal al buey que trilla porque el obrero es digno de su salario. ¿Mm? Ese obrero o ese administrador tiene que tener la capacidad, ¿mm?, de poder entender cómo se administra. Que así como él también tiene necesidad, hay muchos que dentro de la iglesia, que son parte de este cuerpo, tienen necesidad. Amén. Y es por eso que aquí echa por tierra, hermanos amados, el tema del diezmo, porque aquí los que estamos hablando de judíos, la primera iglesia fue judía, y eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Hasta el capítulo 10, donde entran recién los gentiles. Hermanos amados, y esto lo podemos ver en el relato del libro de Hechos, para no justificar ninguna de estas cosas, ¿verdad? Entonces dice que lo ponía a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, dice, hace mención, aquí los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, ve, levita, este era un sacerdote, era de la tribu sacerdotal, era levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué nos muestra esto? Si el diezmo hubiera sido continuado, ¿verdad?, en la gracia, este hombre, que era levita, debería haberlo recibido. Y no él ha vendido una propiedad y él la ha dado. Porque así se manejaba antiguamente. Por eso que el escritor es claro, hermanos amados. Es claro en esta controversia. Nosotros a través de la escritura
en profundidad y con la mano en el corazón debemos aclarar bien las situaciones. ¿Mm? No se trata de esto de, hermanos amados, mostrar quién sabe más con respecto a esta situación. Es corregir los errores. Sí, porque si vamos corrigiendo los errores, es lo que dice Hebreo, dice, hacer sendas derechas para que lo cojo, no los cojo, lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, a través de la escritura podemos corregir errores. Aquí no habla de diezmo. Nunca los apóstoles enseñaron a diezmar. Sí a ofrendar. Escuche bien, sí a ofrendar. Pero la ofrenda tiene que ser de un corazón nacido de nuevo. Esta gente fue capaz de aquellas propiedades que tenía, ¿m? Aparte de la de ellos, ¿verdad? Donde ellos están, de venderla y traer el precio de la propiedad, ponerla a los pies de los apóstoles, y los apóstoles, cierto que eran los administradores, repartían de acuerdo a la necesidad. ¿M? Entonces aquí podemos, hermanos, ver claramente el tema del diezmo en la iglesia. ¿M? Esto confirma, al igual que nosotros cuando hablamos del nombre, cuando hablamos que el nombre de Dios es Jesús, lo venimos arrastrando desde atrás, ¿verdad? A través de la profecía, ¿cierto? A través de todo lo que sucede en el Antiguo Testamento, y se llega al Nuevo. Y esto también tenemos que hacer con esta situación, porque son parte de la doctrina. ¿Mm? Son parte de la doctrina que tenemos que enseñarle a la iglesia. La iglesia debe aprender a ofrendar. ¿Mm? La ofrenda hoy día es una chaucha. ¿Por qué? Porque el hombre legalmente se ve y cumple con el diezmo. Entonces, la ofrenda es una chaucha. ¿Mm? Yo no estoy cuestionando lo que usted pueda dar. Usted conoce su corazón así como Dios también le conoce. Yo conozco el mío. Amén. Entonces, hermanos amados, esto nos sirve como antecedente para entender que el diezmo no continuó, sino la ofrenda y una ofrenda de corazón. ¿Y por qué le digo corazón? Escucha. Porque nosotros leímos recién el capítulo 5, del verso 1 al 11, de un matrimonio, ¿cierto? Que en sí mismo, ¿cierto? Decidió vender una propiedad y colocarla también a los pies de los apóstoles, ¿cierto? El monto total de la heredad. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando vendieron esta heredad, Ananías y Zafira tomaron parte de esta heredad, ¿ya? Y luego la trajeron a los pies del apóstol. Y bueno, sabemos la historia, lo que Pedro le dice con respecto a lo que Ananías y Zafira habían hecho. Voy a explicar esto a modo nacional. A nosotros muchas veces cuando nos hablan del diezmo y nos citan Malaquías, los últimos capítulos, ¿verdad? Y dicen, vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestro tiempo. Pero Dios le está hablando a través del profeta Malaquías abiertamente a su pueblo Israel. A ellos le había el Señor determinado que debían diezmar y que debían ofrendar. Amén. Y a ellos le está diciendo que son ladrones, no le está diciendo a la iglesia por el tema del diezmo. No. Porque a veces nos citan los pastores, ¿cierto? Para amedrentarnos, ¿verdad? Que somos ladrones, que ningún ladrón entra al reino de los cielos. Pero aquí es claro, Malaquías, el profeta Malaquías, le está hablando netamente, vosotros la nación toda. Nosotros no somos nación, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Amén. Para que nos saquemos esta ignorancia de nuestra, y no por el dinero, ¿no? Yo no estoy hablando de esto porque sea mezquino en cuanto al dinero, ¿no? Si hay que dar, hay que dar. Pero quiero que me entienda, no es impositivo la cantidad. De que yo tengo que dar, sí, sí. Eso es una obligación mía como componente de este cuerpo. Y no la evado en ningún momento. Y por eso queremos ver esa situación de esta pareja. ¿Por qué murieron?
Porque nos parece extraño que esta pareja haya muerto, si la casa, la propiedad era de ellos. ¿Cuál fue la razón? Entonces, aquí vamos al contexto. Cuando Pablo enseña a la iglesia ahora a ofrendar, él dice de esta manera, me escucha, de cada uno, como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Ahora, entendamos una cosa, iglesia. Usted que piensa que ese dinero que usted tiene en el bolsillo suyo es suyo, no es suyo. Ni siquiera el bolsillo que usted tiene es suyo. Ese dinero Dios se lo dio. Por eso que David dice, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Paréntesis. Amén. Para que no nos creamos, porque a veces, oye, yo tengo todo esto, esto es mío. No, no. Nadie decía ser suyo propio lo que poseía. Amén. Porque Dios de una se lo puede quitar. Recuerde lo que pasó con Job. ¿Mm? Y Job era justo. Y Job no tenía puesto su corazón en la riqueza. Job tenía puesto su corazón en el Señor. Y así también debemos ser nosotros. Si Dios nos prospera, gloria al Señor. Pero jamás, jamás de los jamases, poner nuestro corazón ahí, sino que nuestro corazón debe estar en Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces dice que vendieron esta propiedad ya y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y le dijo Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses uno, mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses dos del precio de la heredad? Voy a rebobinar un poquito. La propiedad era de él. La propiedad era de él. Podría haberla vendido y él se queda con todo. Y Pedro te lo dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aparte, dice, eh, Pedro dice, mintió y robó. Lo que vimos recién. Mintió y robó. Pero vuelvo a insistir, para que podamos entender bien. ¿Por qué si la heredad era de él? Y aquí está lo que el apóstol Pablo enseña. Cómo usted y yo debemos ofrendar. Y le explico. Ellos vendieron la propiedad con una intención, que era poner el monto de la heredad, ¿a dónde? A los pies de los hijos. O sea, hubo una intención en dónde. En su corazón, de cada uno como propuso. Al principio hubo una intención en ellos de vender la propiedad y de ponerla en su totalidad a los pies de los apóstoles. Pero ¿qué sucedió? Al momento de tener el dinero, él comete el segundo pecado, que es robar. Y ahí se cumple, ¿cierto?, la mentira y el robo de Ananías y Zafira. Pero ojo que los apóstoles no estaban obligando a la gente. Esto nacía de cada uno de ellos, de traer la ofrenda a los pies de los apóstoles para que los apóstoles pudieran repartir. Y por eso que el verso 4, Pedro, es claro. La propiedad era tuya. Si tú la vendías, era tuya. El total era tuyo. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que hizo Ananías? Se propuso vender la propiedad para hacer lo que hizo también José de Arimatea, José, el hijo de Consolación, Bernabé, y lo que quizás estaban haciendo los otros. Entonces, grafiquemos el sentido de lo que Pablo enseña, cómo nosotros debemos ofrendar. ¿Mm? No voy a insistir en el tema del diezmo porque es claro, para mí es claro. Con esto queda más que claro, porque los judíos no diezmaron en la iglesia.
No aparece en ninguna parte que la primera iglesia, que era judía, a la cual se le había ordenado el diezmo, no diezmaron, sino que ofrendaron. Amén. Y con esto saldamos toda hermano, toda duda. ¿Mm? Entonces propusieron en su corazón vender la casa, vender la propiedad y traer el total, porque se traía el total. Se vendía la casa para traer el total. Ananías robó y mintió porque él había propuesto en su corazón que esa propiedad, que esa venta sería ¿para quién? Para la iglesia. Y en esto mintió y robó, hermanos amados, y por eso que él muere. ¿Y por qué también muere su mujer? Porque su mujer se confabuló en el robo y en la mentira. No han mentido a los hombres. Escuche bien, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Claramente el apóstol le dijo, ¿por qué pusiste entre tu corazón? O sea, ¿por qué propusiste que el vender esa propiedad tú la ibas a traer en su totalidad para la iglesia? Entonces, nosotros hoy día, de acuerdo a lo que Pablo enseña y cómo enseña a ofrendar, si usted, por ejemplo, propone en su corazón, no sé, dar 10.000 pesos un día de culto, ¿verdad? ¿Mm? Un día de culto propone en su corazón 10.000 pesos porque lo tiene para darlo, porque está capacitado para darlo. ¿Mm? Y lo lleva, ¿cierto?, camino al culto, donde usted se congrega, y a mitad de camino decide que no va a dar 10.000 pesos, va a dar 5, usted ya robó. Y yo le voy a explicar por qué. Porque estaba haciendo lo mismo que hizo Ananí y Zafira. ¿Qué propuso en su corazón antes de llegar al culto? 10.000. Usted lo propuso. Y Dios conoce el corazón. Entonces, si va por el camino y saca la mitad de lo que usted iba a ofrendar, usted mintió y robó al Señor. Ciertamente a lo mejor el ministro de allá no se da cuenta, porque el ministro no conoce su corazón, ni tampoco conoce el mío, pero Dios sí lo conoce. Por eso Eclesiastés dice, cuando hagas promesa a Dios, no tarde en cumplirla. Y a veces no necesariamente prometemos de boca. Recuerde que en esta administración, en esta, en este organismo, ¿verdad?, que se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo, está considerado también el corazón, el pensamiento, todo. No lo exterior. No lo exterior. Por eso que Jesús por ahí, cuando traían las ofrendas, ¿se acuerda? Y una viuda trajo 2 blanquitas. ¿Qué dijo el Señor? Esta mujer ha echado más que todo. ¿Qué estaba analizando el Señor? ¿Las 2 monedas? No. El corazón, la actitud, lo que hace que ella vio. Aquí se está juzgando el corazón de Ananías y de Zafira. Dios lo juzgó, no Pedro. Dios. Porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso que expiraron, murieron. Porque mintieron y robaron. Mintieron y robaron. Primero mintieron y luego robaron. Y digo los dos porque se confabularon. Entonces, ese es el sentido de la ofrenda, hermanos amados. La ofrenda de un corazón nacido de nuevo no es mezquina. Es conforme viendo la necesidad que hay y la capacidad para hacerlo. Ojo con esto. Porque tampoco del otro lado de la administración le digan a usted, no, pues que usted puede hacerlo, hágalo, no sé, pídase un préstamo en el banco. No, no, no. Eso tampoco va. Porque eso sería afligir su alma. Si yo me comprometo a dar algo que no tengo para dar, afligiría mi alma. Y ya no serviría a Dios con alegría, lo serviría con aflicción, como quejándome, como con rabia. Si esto es más profundo, hermanos. La ofrenda es tal como dice Pablo, como lo propuso en su corazón. Si yo tengo para dar 10.000 pesos, por ejemplo, voy a dar los 10.000. Y no lo voy a hacer quejando, lo voy a hacer con alegría de cada uno como puso en su corazón.
no con tristeza, ni por necesidad, y no esperando tampoco que Dios me retribuya los 10.000 pesos o que Dios me retribuya la ofrenda, porque eso es dar por necesidad. Eso es dar por necesidad. Señor, yo te doy 10, pero acuérdate, Señor, que como dice el falso evangelio de la prosperidad, yo te doy 10, pero como dice el profeta de la prosperidad, Dios te va a dar el doble. No, no, no. Dios no trabaja de esa manera, hermano. Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Amén. Y en el sentido de la ofrenda, debemos ser hermanos sabios y entendidos. Entonces, 2 puntos clave. En la iglesia primitiva no se usó el diezmo, sí la ofrenda. Amén. Y estoy hablando de la iglesia primitiva, que es la iglesia judía. Amén. La iglesia que se sitió allá en Jerusalén, porque ahí estaba por decirlo así, la central de la iglesia, porque luego se traslada a Antioquía, de Pisidia. Amén. Hay que leer los relatos de Hechos, y por algo lo escribió Lucas. Amén. Y lo otro, el sentido de ofrenda. ¿Y cómo este sentido? Con libertad. Dios nos permite liberalidad para poder ofrendar, de acuerdo a la necesidad que haya y de acuerdo a la capacidad que yo tenga. Amén. De acuerdo a la necesidad que haya y de acuerdo a la capacidad que yo tenga. Si yo puedo dar 10, voy a dar los 10. Si puedo dar 20, lo voy a dar, porque hermanos amados, es una ofrenda de un corazón nacido de nuevo. Por eso que el Señor le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, ¿verdad? De agua y de espíritu, conforme a la palabra. Por eso que debemos adoctrinar, hermanos amados, a nuestros hermanos, discipularlos, para que andemos con, hermanos, con liberalidad, en el sentido de servir a Dios con libertad. La Biblia dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Muchas veces se usa el texto para avivar un poco la reunión o el culto, ¿cierto? En cuanto a la música, uno está hablando de otra cosa, Señor. Usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene libertad. Amén, en su vida. ¿Libertad de qué? Libertad del pacto antiguo, libertad de la muerte, libertad de las cosas que, hermanos amados, nos oprimían, pero no libertinaje, libertad. Entonces yo con mucha libertad voy a ofrendar. ¿Pero cómo? Con un corazón nuevo, con un corazón sincero, con un corazón real, con un corazón verdadero. Este es el sentido, hermanos, de la ofrenda. Un tema que muchos, es muy controversial. Unos apelan, ¿cierto?, a que el diezmo tiene que darse, otros apelan que no, pero la Escritura en el Nuevo Testamento me habla solamente 2 veces del diezmo, y es cuando el Señor fustiga a los fariseos, diciéndole que diezman el comino, el eneldo, ¿cierto? Eso era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los fariseos eran judíos, por si acaso, no eran gentiles. Amén. Por si usted no lo sabe. Y el Señor fustiga a esta gente porque a ellos les era dado también el diezmar, el sacerdote también diezmaba. Y en la otra oportunidad, donde el escritor a los hebreos, a los judíos, a los hebreos, nuevamente le hace mención con respecto al diezmo, pero en relación al sacerdocio. Pero en ninguna parte hay una imposición. Si no, vaya al capítulo 15, donde hubo un gran concilio y muchos estaban obligando a los gentiles a circuncidarse. Capítulo 15, de hecho, vaya y vea que no se relaciona ni se menciona, ni siquiera se menciona el diezmo. Y esto ojalá zanje toda duda, ya, y la iglesia y los administradores empiecen a enseñar como corresponde. La ofrenda, sí. La ofrenda, hermanos, una ofrenda de corazón, una ofrenda pura, una ofrenda con liberalidad, como dice el que da, dé con liberalidad. Amén, con alegría. ¿Ya? Sí, porque no puedo dar quejando, pucha, tengo que dar. No, no puedo, es absurdo. Mejor no doy. Amén. Porque yo sé que la ofrenda es voluntaria. Amén. Y el diezmo, no, el diezmo no está. El diezmo se fue, hermanos, con el antiguo pacto. Que Dios le bendiga en esta mañana.
Hasta aquí llegamos mañana, el lunes ya nos incorporamos nuevamente. Que tenga buen fin de semana. No se olvide de congregarse. Vaya al culto. No pierda de ir. Amén.